Fluidos en reposo, presentado por Jimena Castellanos, Isabel Ceballos y Gael Santini. ¿Qué es un fluido en reposo? Los fluidos en reposo son sustancias en las que no existen fuerzas que alteran su movimiento o posición. Los fluidos no se están en movimiento, debido a que no tienen una fuerza que actúe sobre ellos que los haga cambiar su lugar. Algunos de los conceptos principales para ayudar a la comprensión del tema son los siguientes. La presión promedio. Sobre una superficie de área A se define como la fuerza evidente del área, donde la fuerza debe ser perpendicular, normal, al área. La presión promedio sería la fuerza que actúa en un área sobre la que se distribuye la fuerza. La presión atmosférica estándar es la superficie que el aire ejerce sobre la superficie de cualquier objeto de la Tierra. Estas serían sus unidades. La presión hidroestática es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre cualquier objeto sumergido en él. Hace referencia a la fuerza que ejerce un líquido contra un objeto dentro de él. Debido a que una columna de fluido con altura h y densidad de masa se representará de la siguiente forma. Principio de Pascal. Cuando cambia la presión en cualquier punto en un fluido, líquido o gas confinado, en cualquier otro punto en el fluido la presión también cambiará y en la misma proporción. Básicamente nos dice que si la presión en un punto de un líquido o gas encerrado cambia, afectará la presión en todos los demás puntos del líquido o gas, y esto en consecuencia hará que todos cambien a la misma medida. Principio de Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Se puede considerar que la fuerza boyante actúa verticalmente hacia arriba a través del centro de gravedad del fluido desplazado. Esto nos dice que cuando un objeto está total o parcialmente sumergido en un líquido, es empujado hacia arriba, con una fuerza igual al peso del líquido que ha desplazado. A esa fuerza se le puede llamar empuje, la cual actúa hacia arriba desde el centro del volumen del líquido que ha sido movido por el objeto. Sería fuerza boyante igual al peso del fluido desplazado. Sí, viendo el... Y estas serían las fórmulas. Para la presión hidrostática se utilizaría de que la presión es igual a presión cero, o sea, la inicial, más presión por gravedad por altura. La fuerza de flotación se diría que es fuerza B igual a volumen del agua por presión formital. Para sacar la presión de un fluido en reposo sería la forma de que presión igual a P, que sería la densidad de fluido que se representa específicamente, puede ser con kilogramos sobre metros al cubo. Se puede representar de esa manera, por gravedad por altura. G sería la aceleración debida a la gravedad y H sería la profundidad o altura del fluido desde la superficie hasta la punta. Si mejor la hago así. Bueno, vamos a dividir las fórmulas que vamos a estar utilizando, que serían presión de un fluido en reposo. La presión se podría hacer de que P presión de un fluido en reposo sería P igual a P, que sería densidad del fluido, G, la aceleración o la gravedad, y H, que sería la altura o profundidad en la que se encuentra nuestro gas. Otra vez. Estas serían las fórmulas que estaríamos utilizando. Estas serían las fórmulas que estaríamos utilizando. Primeramente, la depresión de un fluido en reposo que se
h la altura o profundidad de nuestro punto de interés. P se puede estar buscando relacionar de esta forma, de kilogramos por metros al cubo, y luego también utilizaríamos la impresión hidrostática, donde la presión hidrostática sería igual a P0, que sería la presión atmosférica en la superficie del fluido, que sería el PA. Y más P, que sería, ya sabemos, la densidad del fluido, que es la gravedad, y H es la altura o profundidad de punto de interés. La fuerza de flotación se dividiría en que Fb, que sería la fuerza de flotación, que podría ser en Newton, y también que sería Pf, que se determina como que densidad de fluido, ya sabemos que lo hagamos entre metros al cubo, y también el volumen de fluido desplazado, metros al cubo, ya sabemos, logramos el cubo, la gravedad, que ya sabemos 9.8 al cuadrado, ¿sí? O sea, así estaría representado, pues. Ya, y lo van desglosando y solitos. No sé dónde dejé el borrador, pero está bien. El siguiente sería para el principio de Pascal, ya sería P sería la presión, F sería la fuerza aplicada, o sea, en Newton, entre A, que sería el área la cual está aplicada la fuerza, o sea, metros al cubo, ¿sí? Y ya. Problema a resolver. A nosotros nos tocó el problema 13.37, el cual dice lo siguiente. Una pieza sólida de aluminio de una densidad de 2.70 gramos sobre centímetros cúbicos tiene una masa de 8.35 gramos cuando se mide en el aire. Si la pieza se sumerge suspendida de un hilo en una tina con aceite de una densidad de 0.75 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿cuál será la tensión en el hilo? El problema ya nos da la respuesta, que es 0.059 newtons. A continuación explicaremos cómo llegamos a ese resultado. Iniciaremos recapitulando los datos que ya nos brindó el problema, iniciando con la masa, que es 8.35 gramos, lo cual lo pasaremos a kilogramos. La gravedad, que no es un dato que está explícitamente descrito en el problema, sin embargo es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y el valor de las dos densidades, que son las de aluminio y las de aceite. Iniciaremos el procedimiento calculando el peso de la pieza en el aire y en el aceite usando la fórmula de presión, que es presión igual a masa por gravedad, dándonos un resultado de 0.0819-135 newtons. Posteriormente calculamos el volumen de la pieza del aluminio utilizando la fórmula de volumen es igual a masa entre densidad, en la cual nos da un resultado de 3.09 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Luego calcularemos la fuerza boyante utilizando la fórmula fuerza boyante es igual al volumen por la densidad por la gravedad, que nos dará un resultado de 0.02275 375 newtons.
Y por último calcularemos la tensión en el hilo, que es básicamente la diferencia entre la presión del aire y el aceite menos la fuerza boyante, la cual nos dará el resultado de 0.05915 newtons, que redondeado sería el 0.059 newtons, que ya nos había dado el problema.